Thanks for having me on this morning. I've seen that reporting too. I've seen some of our internal information as well. Uranio. Donald Trump no quiere que Irán enriquezca uranio ni tenga otras cosas. Por eso, el sistema mundial financiero lo usa para conseguir su objetivo, más sanciones contra Irán. Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, anuncia las sanciones, pero Irán advierte que les tiene una sorpresa. Dicen, una cucharada de su mismo chocolate. ¿En qué momento de esta guerra añeja estamos entre Estados Unidos e Irán? Sube la tensión aún más. ¿Hasta dónde llegaremos? Soy Roberto de la Madrid y desde el lugar de la noticia, la zona más importante hoy para la seguridad militar del mundo, desde ahí, desde aquí, detrás de la razón. En los últimos meses, Estados Unidos ha impuesto más y diferentes tipos de sanciones contra Irán. Las sanciones de Estados Unidos son principalmente contra el Ministerio de Defensa de Irán, la Organización de Industrias de Defensa de Irán, el Banco Central, el sector petroquímico, naviero, comercial y de la construcción. Así, cualquier compañía o gobierno de cualquier país del mundo será sancionado si tiene relación comercial con estos sectores iraníes. Aquí le presentamos el documento oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos. Estas sanciones están dentro de la política de máxima presión ordenada por Donald Trump desde que se salió del acuerdo nuclear en 2018. El gobierno de Donald Trump acusa a Irán de apoyar y financiar a grupos que Washington les llama terroristas, desde Irak, Siria hasta Yemen. Y también acusa a Irán de querer construir misiles balísticos con armas nucleares. We put together a campaign of diplomatic isolation, economic pressure and military deterrence. The goal is twofold. First, we want to deprive the regime of resources it needs to perpetrate its malign activity around the world. And second, we just want Iran to behave like a normal nation. Irán niega todas las acusaciones. Irán denuncia que además del terrorismo económico y médico, Estados Unidos comete crimen contra la humanidad con sus sanciones en medio del brote de la COVID-19. ما همیشه و به درستی گفته ایم تحریم ها ظالمانه است، اما کرونا حقیقت این ظلم را بر جهان آشکار کرد. تحریم سلامت ایرانیان از همان ابتدا در هسته مرکزی تروریسم اقتصادی و تحریم تعبیه شده بود. Irán anuncia que iniciará pronto un proceso judicial contra personas físicas y jurídicas de Estados Unidos implicadas en la imposición de las sanciones antiiraníes. Se les acusará de terrorismo y crímenes contra la humanidad. 46 شخصیت حقیقی و حقوقی آمریکایی که به نوعی دخیل در تحریم‌های ظالمانه و ضد انسانی علیه ملت ایران بودند، طبق در واقع مواد قانونی که
اختیار در واقع دستگاه قضایی قرار داده شده. اسامی اینها رو به دادستان تهران اعلام می‌کنیم امروز. Las autoridades de Irán han reiterado en repetidas ocasiones que pese a los esfuerzos de los enemigos para evitar la llegada de medicinas, la República Islámica sigue siendo un país pionero en la producción de los insumos necesarios para este sector. Esta noche muchas gracias a Ali Hosseini, quien está como investigador, y a Keivan Mosseini, que está como periodista ya en jefe, y a todo el equipo de Detrás de la Razón, a Yosef Mosafari en la coordinación, y nunca me cansaré de agradecerle al número uno. ¿Quién? Pues usted. Sin usted estaríamos pues solos ahí en la montaña hablando solitos. Esta noche queremos debate, veamos. En España levanta la espada persiguiendo las causas justas, por eso es activista y activista contra la guerra, implicado en la ayuda internacional, escritor sobre todo en prestigiosos medios contestatarios. Eduardo Luque, analista internacional. Buenas noches. Y estudioso de la ciencia política con doctorado en Alemania, en ciencias sociales, profesor en Argentina, Brasil y Alemania, articulista y periodista, Eduardo Bior. Qué gusto, buenas allá en Argentina. Eduardo, comienzo contigo. A ver, si Estados Unidos continúa con más y más presión contra Irán, más sanciones, ¿esto no ocasionará que Irán algún día pueda responder de alguna forma contundente para que las sanciones se terminen de una vez por todas, por favor? Es difícil que se pueda romper el círculo vicioso que se crea en torno a las sanciones, porque unas conllevan el desarrollo de otras. Ya lo hemos visto en otras circunstancias en otros países. Ahora recuerdo precisamente las sanciones aplicadas al régimen iraquí entre la guerra y la ocupación, ¿no? Precisamente el desarrollo de unas sanciones implicaba automáticamente la ampliación de las siguientes, ¿no? Es decir, el contexto, la solución a este problema es una solución política, y solo desde el punto de vista de la política puede haber una resolución definitiva a este contencioso. Ahora mismo no se prevé una solución a corto y a medio plazo que no pase por un cambio en la presidencia de Estados Unidos, cosa que es dudosa, ¿no? Porque además los presidentes a veces representan a grupos de presión, no tanto a personajes individuales. El contexto internacional es muy complicado todavía para hablar de un levantamiento de las sanciones que sea claramente beneficioso al pueblo iraní, ¿no? Así que desgraciadamente nos espera todavía meses y meses de... Bien, voy con Eduardo Bior. Irán se quedará, te pregunto, ¿Irán se quedará de brazos cruzados o hará algo que acabe con las sanciones? ¿Qué es lo peor que puedan lograr las sanciones de Estados Unidos contra Irán? A ver, empezamos por el final. Lo peor que podrían lograr es que Irán quedara aislado. Es decir, que nadie apoyara el derecho de Irán a la autodeterminación y al desarrollo por vías pacíficas. Pero eso aparentemente no está sucediendo. Es decir, Irán no solamente tiene el apoyo de numerosos pueblos del mundo, sino que además tiene un sólido apoyo de sus aliados más importantes, la República Popular China y la Federación Rusa. Por lo tanto, si yo no tengo temor de que Irán quede aislado, porque además confío en la prudencia y la sabiduría de la conducción iraní, que hasta ahora ha demostrado que no toma acciones, no emprende acciones locas que pudieran alterar severamente la paz en la región. Por el contrario, sí. En Estados Unidos, en la diplomacia norteamericana, hay una tradición desde hace 40 años que es lo que llaman la sorpresa de octubre. La sorpresa de octubre le llaman a aquellas acciones
que imprevistamente el gobierno norteamericano puede emprender en el octubre antes de una elección presidencial. Recordemos que el 3 de noviembre hay elecciones presidenciales en Estados Unidos, que el presidente Trump va muy detrás de su contrincante en las encuestas, que ha sufrido ahora el percance de la enfermedad, no sabemos con qué alcance ni con qué gravedad, que dentro de poco, la semana que viene, tiene un nuevo debate presidencial y puede estar muy tentado de él o el Estado profundo, y ahora voy a hablar sobre eso, de realizar una sorpresa en el Golfo. ¿Qué puede ser una sorpresa? Y escenificar algún ataque para culpárselo a la República Islámica. Poner un barquito ahí para que alguien lo bombardee y decir: Irán está atacando a los Estados Unidos, por lo tanto vamos a repeler el ataque, vamos a vengar el ataque, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, si eso es posible, no lo sé. Bien. Gracias, Eduardo, a los dos Eduardos. Eduardo Luque, regreso contigo. A ver, Estados Unidos sanciona al Ministerio de Defensa iraní, a todo lo relacionado con las armas, al sector de la construcción, petroquímico. Irán dice que las sanciones, pues no, que son genocidas e inhumanas. ¿Por qué? Es evidente de que lo que se pretende es provocar la hambruna y la desesperación de la población iraní. Esto es una técnica muy antigua y desarrollada ampliamente por Estados Unidos prácticamente desde la creación de su propio país como Estado. Siempre que ha invadido a otros países, y lo ha hecho en múltiples ocasiones, siempre la previa era un debilitamiento de la resistencia de la población. Entonces lo que se pretende con las sanciones es precisamente debilitar la capacidad de resistencia de la población y que focalicen como su enemigo al gobierno de su propio país, ¿no? Se pretende generar las llamadas revoluciones de cobardes, que ya se han intentado en un par de ocasiones en Irán y que han fracasado, afortunadamente. Entonces, el objetivo es, gracias a la presión económica, provocar la hambruna y el descontento en la población para que ésta culpe a su propio gobierno y se inicie el proceso de un cambio de gobierno a favor de los intereses de los Estados Unidos. Como digo, este objetivo evidentemente no lo están consiguiendo, evidentemente no lo van a conseguir. Irán consigue exportar más petróleo del que los norteamericanos pretenden recortar. En este momento las cifras de crecimiento de las exportaciones vía subterfugios son importantes, no alcanzan a la producción normal, en la época normal de torno a 4 millones de barriles diarios, pero ya se alcanza el millón de barriles diarios. Bien. Es una cifra importante ya. Y evidentemente está claro que Estados Unidos no va a lograr con las sanciones el debilitamiento y la caída del gobierno iraní en estos momentos utilizando estos medios. Oye, es probable la guerra por eso. Eduardo Luque, a ver, ahí tú me estás diciendo y yo también te agrego, el gobierno de Irán denuncia que las sanciones le están pegando al pueblo iraní. ¿Qué podría hacer el gobierno en última instancia para defender al pueblo iraní? Se pueden hacer muchas cosas, ¿no? El problema es luchar entre dos factores complejos que ahora tiene el gobierno iraní. Pero por un lado, tiene que reforzar su capacidad militar, puesto que sin esta capacidad militar daríamos paso a la intervención agresiva directa de Estados Unidos. Por lo tanto, ahí hemos de derivar una gran parte del presupuesto nacional hacia el sector defensa, que es el que asegura la integridad territorial y la integridad del país, y por el otro lado hemos de ayudar y potenciar a las familias iraníes que lo están pasando muy mal, y aquí entran diversas medidas que se pueden obtener. Fundamentalmente una ayuda alimentaria, al alquiler, a la vivienda y sobre todo una reducción del paro, aumentando la producción interna, que es la clave
ahora de la posibilidad de resistencia de Irán. Si Irán transforma su política industrial, una política de producción interna de autoabastecimiento, puede asegurar la pervivencia del gobierno durante mucho tiempo. Gracias, Eduardo. A ver, Eduardo Bior, que además ahora te veo ahí, no solo con libros atrás, sino más atrás del atrás, ¿no? Parece que estás ahí en una biblioteca, se ven miles de libros. Bueno, apelando a todos esos libros que seguramente has leído, quiero que me expliques algo. Teniendo en cuenta que Irán siempre ha dicho que no busca armamento nuclear, del otro lado, Estados Unidos cree que asfixiando la economía de Irán, Irán no construirá un arma nuclear, ni misiles balísticos nucleares, ni financiará el terrorismo en la región, como dice Pompeo. Dime qué tan válido o ilegal es esto desde el punto de vista legal interno en Estados Unidos y también desde el punto de vista legal en el extranjero, es decir, en el derecho internacional. Por favor. Mira, hay una cuestión básica que viene desde las postrimerías de la Primera Guerra Mundial. El derecho internacional público y luego el derecho internacional de los derechos humanos condena por violaciones, como crímenes de lesa humanidad, el aplicar sanciones o ataques contra la población civil cuando hay un conflicto entre dos potencias. Y esto no tiene vueltas ni tiene argumentación, es así. Es decir, es lo mismo que está sucediendo con Venezuela, con Cuba y con Corea del Norte. Las sanciones unilaterales de los Estados Unidos no están autorizadas por ningún organismo internacional, y mucho menos las sanciones contra la población civil, y aún menos el bloqueo a la provisión de insumos médicos en la situación de una pandemia. Por supuesto, los Estados Unidos en su legislación interna no han adoptado la legislación internacional de derechos humanos. Siempre se han negado porque, como ellos son la nación excepcional, ellos no necesitan incorporar los acuerdos internacionales a su legislación. Pero eso no los exime de culpa. Es decir, fuera de las fronteras de los Estados Unidos hay una legislación internacional que, aunque está en ruinas después, digamos, de todas las campañas que los Estados Unidos han llevado adelante, especialmente desde 2001, han destruido el orden internacional y han destruido la posibilidad de reglas de convivencia. Todavía hay una herencia que en algún momento podremos reconstruir. Es decir, los Estados Unidos son culpables de crímenes de lesa humanidad al atacar a Irán de esta manera, lo mismo que a Venezuela, Oye, Eduardo, Cuba. Perdón que te interrumpa, pero por ejemplo, si tuviéramos, que sería muy difícil, claro, si tuviéramos aquí al señor Pompeo, a Mike Pompeo, pues él te diría, oiga, pero nosotros le estamos aplicando sanciones al Ministerio de Defensa y no estamos nunca aplicando ni a las medicinas ni a los insumos, ya que si eso le pega de rozón o de efecto colateral a los medicamentos, pues ya no es nuestro problema, ya es problema de Irán. Y además dijo Pompeo, bueno, es muy fácil, Irán se retracta de todo lo que le pedimos y asunto acabado y ya no hay sanciones. Eso te diría Pompeo. ¿Qué le contestarías a este señor? Bueno, ahí hay dos argumentos. El primer argumento es que él no puede desentenderse de la responsabilidad por lo que pase con los alimentos y los insumos imprescindibles para la vida de la población iraní. El segundo argumento es más simple desde el punto de vista legal. Estados Unidos se fue en 2018 del acuerdo internacional sobre el problema nuclear entre, digamos, las 5 potencias del Consejo de Seguridad y la República Islámica de Irán. Entonces, digamos, si yo estoy fuera de un acuerdo, no puedo invocar ese acuerdo para imponer sanciones a nadie. Es decir, primero tengo que volver a entrar al acuerdo, ponerme de acuerdo, valga la tautología, con los que están adentro del acuerdo, y después lo hago. Es como si en el fútbol yo que no pertenezco orgánicamente a ningún club le quisiera imponer sanciones a un jugador. Es decir, no tiene ningún sentido, es decir, desde el punto de vista de la lógica y del sentido común. Bien.
Pero ¿cómo le quitamos a los estadounidenses que siguen a Pompeo? Porque Pompeo dice sí, pero es que Irán miente. Ese sería un problema que habría que decirles, oiga, pues no pónganse a investigar o algo así. A ver, Eduardo Luque, ¿cómo analizas la contramedida de Irán de sancionar y castigar o llevar a la corte a casi 50 personas estadounidenses ligadas a las sanciones? ¿Y qué va a lograr Irán con esto, por favor? Yo creo muy poco en ese tipo de reacciones jurídico-políticas, que en el fondo mezclan la política con los aspectos judiciales. Primero porque son unos procesos enormemente dilatados en el tiempo y que cuando hay una resolución final puede haber pasado muchos años y esto queda completamente desautorizado. Por ejemplo, me acuerdo cuando se juzgó al señor Milosevic por el caso yugoslavo, que se le acusaba de grandes delitos de lesa humanidad, y 17 años después la Corte Penal Internacional determinó que era inocente, ¿no? Cuando ya había muerto. Es decir, esto ocurre igual, ¿no? Hacer este tipo de argumentación jurídica se ha de hacer, puesto que esto implica también, tiene un eco internacional importante que demuestra quién es el agresor, quién es el que incumple la ley y quién es el que cumple las normas que se establecen. Y es importante hacerlo, pero tiene un impacto muy relativo a nivel político, porque ya digo, Sí, porque además la investigación va a ser aquí adentro, en Irán. ¿Perdón? Sí, porque la investigación y el proceso va a ser aquí en la Fiscalía de Irán. Claro, el proceso hay de invocar a la Corte Internacional, hay de invocar a los acusados y hay de presentar las pruebas. Es decir, que los acusados ya van a decir que ellos no van a ir, obviamente, a la Corte Internacional. Bien, Eduardo Bior, ya nos vamos. Tengo dos preguntas rápido, a ver si nos alcanza el tiempo de contestar. Hay quienes piensan que no hay diferencia entre el Partido Republicano y Demócrata en Estados Unidos, pero yo te pregunto, si gana Trump, es evidente que la presión contra Irán pues seguirá igual o peor. Incluso podría haber hasta confrontación militar, pero si pierde y ganan los demócratas, ya Biden ha hablado que podría regresar al acuerdo. ¿Cómo serían las cosas? ¿Hay o no hay diferencia? ¿Y cuáles serían los riesgos? Esa es una. Y dos, la política de máxima presión contra Irán obviamente le conviene al gobierno de Donald Trump, pero ¿a quién más le conviene? Puede ser que le convenga a todos los productores del petróleo del mundo y también a los compradores, porque así hacen que el petróleo iraní se abarate. Por favor. En la segunda te doy absolutamente la razón, así respondo brevemente. En la primera, tengamos en cuenta lo siguiente. Del lado de Trump están los halcones republicanos, Mike Pompeo y todo el equipo de la CIA y del Pentágono que necesitan una guerra simplemente para mantener empleados a toda la industria militar e industrial, y después que destrocen algún país mandar a las empresas constructoras amigas. Del lado de Biden, en el equipo de política exterior de Biden, se conviven Tony Blinken, que estuvo en el Gabinete de Seguridad Nacional de Obama, con la política que ya conocemos, y Nicholas Burns, que estuvo fue subsecretario de Estado en la época de George W. Bush. O sea, no sé si quedarme con la peste o con el cólera. Es decir, en cualquiera de los dos casos va a haber una política agresiva. ¿Por qué? Por lo que acabo de decir en la respuesta a tu segunda pregunta. Porque les interesa borrar a Irán del mapa petrolero internacional o hacerse cargo ellos de su industria si pudieran ocupar Irán. Entonces, probablemente uno puede elegir la guerra directa, es decir, la confrontación militar. El otro va a optar por las operaciones encubiertas, tratar de asesinar a líderes iraníes, como ya han hecho con el mártir Qasem Soleimani a principios del año. Bien. Pues gracias, Eduardo Luque. A ver ahí, ya que me dijo que pues ya ni hay que preguntar, que sí, tú coincides, la política de máxima presión contra Irán, pues obviamente le conviene al gobierno de Donald Trump, pero también le conviene pues a otros, ¿no? A los productores de petróleo del mundo, y ahí está Rusia y todo el mundo, porque pues el mundo casi no hace nada contra las sanciones de Irán, y también a los compradores. China está comprando petróleo barato. Sí, evidentemente se está uniendo, aquí hay un conjunto de factores que influyen.
pero no hemos de verlo todo en ese sentido negativo. China, por ejemplo, ha firmado un enorme acuerdo económico con Irán que le ha dado y está dando un fuelle, un pulmón muy importante. Por un lado, se aprovecha del petróleo barato, por otro lado, ayuda también al gobierno de Irán. Gracias a los dos, Eduardo Luque, Eduardo Bior, un abrazo. Gracias, buenas noches. Y mire usted, aquí en la región, aquí, junto a unos kilómetros, bueno, bastantes kilómetros, pero cerquita, en la frontera se escuchan los cañonazos, los misiles, los cohetes, los aviones. Irán protesta porque ya están cayendo pedazos de cohetes en su territorio. ¿Quién está ahí? ¿O de qué estamos hablando? ¿O qué está? Pues es la guerra. Asistimos a otra guerra que ya denunciamos aquí la semana pasada. ¿Cuál es? Armenia y Azerbaiyán. Países vecinos se pelean por una región, un conflicto que podría arrastrar a todo el mundo. Rusia, Estados Unidos, Francia, Israel y sobre todo Turquía. El analista Francisco Javier Martínez nos alerta que incluso esta guerra podría ser la tumba de Erdogan, el presidente de Turquía. Ya hay muertos y ya hay heridos. ¿Cómo Vladimir Putin y Donald Trump van a parar esto? Mañana aquí, en Detrás de la Razón. Vamos a la guerra. Como quisiera hablar de otras cosas, pero eso será cuando no haya guerras ni injusticias. Mientras, estamos obligados a denunciar. Hasta mañana.